Bueno, esta semana todo el mundo celebra la Semana Santa, más quizás en nuestros países de Latinoamérica. Es una celebración que lleva a estar toda la semana recordando esta semana de la pasión y muerte de Jesús. En otros países no. Aquí en los Estados Unidos el único día que se celebra con fuerza es el día de resurrección, el domingo, y esperamos que ese va a ser un gran día. Y sí, algunas iglesias hacen también algún servicio especial los días viernes. Pero queríamos aquí con el grupo Corazones de Mujer hacer algo diferente esta semana. Y pues lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a todas. Qué gusto de poder tenerlas. Gracias estamos teniendo un bonito grupo. No sé cómo está el grupo en el Facebook. Por favor, hay una de mis colaboradoras fieles. Por favor, Trini, si lo puedes tú estar chequeando para ver si todo está saliendo muy bien ahí. Pero vamos a tener esta mañana una enseñanza sobre lo que la Biblia nos enseña de la pasión del Señor, cómo podemos ver lo que en la palabra del Señor se nos dice y poderlo aprender a la luz de eso. Pero vamos a orar primero y vamos a pedirle al Señor que nos abra la mente, que podamos tener nuestra Biblia, nuestro cuaderno de anotación listo y que prepare nuestro corazón. Por favor, Chelita, si puede orar, hermana Chelita, para bendecir este tiempo y que el Señor use a la persona que tengo en esta mañana aquí también para darnos la enseñanza, por favor. Sí. Buenos días y me da gusto que estemos en esta semana recordando este tema. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias en esta mañana por este lindo día que tú nos das. La vida, por el sol, por el descanso, por tu misericordia, por tu provisión, Señor. Y gracias en esta mañana por este tiempo que podemos apartar, Señor. Queremos que tú lo bendigas, que tu nombre sea glorificado, que cada una en nuestros diferentes lugares podamos tener quietud y disposición en nuestro corazón para escuchar tu palabra, para estar cerca de ti y también para analizar lo que tú nos dices en tu palabra para aplicarlo en nuestra vida diaria. Bendice a cada familia de aquí, de este grupo que están en Facebook y están en Zoom y las que van a verlo más tarde, Señor, que nuestras familias sean bendecidas a través de esta enseñanza. Así sea, Señor. Ninet, gracias por su vida, por su ejemplo, por también su dedicación al estudio de la palabra, y queremos que tú le des la bendición con tu espíritu para que nos hable esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Pues ya Chelita nos dijo que la invitada de esta mañana es nuestra hermana Ninet Jiménez. Ella nos estará enseñando desde El Salvador. Ella está allá y es una bendición poder tenerla esta mañana y que ella pues nos comparta lo que Dios le ha permitido estudiar en estos días. Como muchas saben, Ninet es una sierva del Señor que por muchos años fue misionera fuera de El Salvador. Estuvo como 30 años ministrando en Guatemala, en una aldea allá con los ichiles y un grupo de indígenas. Y luego ha estado algunos años más ministrando también en España, en Galicia en estos últimos años. También entre los españoles y los musulmanes que llegaban por ahí, ella ha administrado mucho al Señor en otras partes y hoy pues está allá en su iglesia, allá en El Salvador,
está teniendo otro ministerio también que es muy loable, muy de ejemplo para muchas de nosotras y más para aquellas que todavía tienen mamás con vida. Ella está cuidando a su mamá en este tiempo y ese es el ministerio más fuerte que tiene Ninette en este tiempo. Pero siempre está abierta a invitaciones y anda ahí, para arriba y para abajo enseñando, gracias al Señor. Usted ya la han conocido, es una excelente maestra de la palabra y una gran sierva de Dios. Y más que todo, la bendición para mí es poder considerarla una de mis mejores amigas por, híjole, de las más viejitas de mis amigas aquí. Bueno, de la edad que tenemos de ser amigas. Nos conocimos cuando teníamos 12 años, Dios mío, un montón de tiempo. Pero esta ha sido una bendición, poder conocer a Ninette, querernos, amarnos y apoyarnos en el ministerio. Así que entonces, Ninette, el tiempo es tuyo, que Dios te use. Es una semana muy especial para mucha gente, pero para nosotros quizás tendría que ser la semana más especial porque aprendemos, queremos seguir aprendiendo de nuestro gran Señor y Salvador Jesús, lo que Él hizo por mí, por ti y mi hermana. Así que gracias a Dios. Y antes de que comiences, quiero darle la bienvenida a las que están en el Facebook. Tenemos a una invitada, tenemos a una hoy muy especial, Ninette, que nos está viendo desde el otro lado del mundo también, allá en África. Rosita. Merino, bienvenida con el grupo, ya te he extrañado, que Dios te bendiga mucho también. Tenemos a la hermana Martina también ahí fielmente, a Mary, hermana Neri Páez, ahí en California. Tenemos a otras que van a seguir aquí, otras que no dicen nada, pero qué bendición poder tener a Rosita Merino. Es otra misionera al otro lado del mundo junto con su esposo. Que Dios te bendiga, hermana, y que te use también en este tiempo allá en el lugar donde estás. Y para las demás, pues bienvenidas. Nos alegramos que estén aquí. Y pues entonces preparemos el corazón para que el Señor nos hable en esta mañana. Aquí tengo también conmigo a hermana Maxi, que me vino a acompañar, ya me hacía falta. Bienvenida, Maxi. Entonces, Ninette, el tiempo es tuyo, amiga. Que Dios te use. ¿Me escuchan perfectamente? Perfectamente. Ok, muy bien. Es un privilegio poder estar con todas ustedes en esta mañana y poder compartir algo de lo que Dios ha regalado para mí en esta semana. Como dice Alma, una semana que nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero no solo el sacrificio, sino su victoria, ¿verdad? En la cruz y resucitando al tercer día, que eso es lo que da validez a la muerte y el sacrificio de Cristo, por lo tanto, el perdón de nuestros pecados. El tema a considerar es perspectiva divina de la pasión de Cristo. Al estar leyendo los evangelios en estas semanas previas, hay una palabra que me llamó mucho la atención. Es una pequeñita palabra, una pequeña palabra que en el original es, pero así, diminuta. Es D-E-I, Dei. Y esta palabra tan pequeña describe exactamente la perspectiva de Dios en cuanto a la pasión de Cristo y sus implicaciones para nosotros. Así que vamos a hacer este estudio basados en esta palabra y sacando y reflexionando sobre ella y en cuanto a la pasión de Jesucristo. El primer versículo que queremos ver, ahí está. El primer versículo que queremos ver de esto es Mateo 16, 21. Mateo 26, 21, como está en su pantalla, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. Mira, era necesario. Gran palabra en español, pero en el original solo 3 letras. D-E-I. Y en base a eso, como les he dicho, queremos hacer esta reflexión. Es necesario, aparece 104 veces en el Nuevo Testamento, pero en lo que nosotros estamos estudiando, que es la pasión de Cristo, que son pocos versículos en los evangelios, aparece 10 veces la palabra es necesario. Vuelvo a repetir.
10 veces en lo que tiene que ver específicamente en la pasión de Jesucristo. Su significado original es varias cosas. Podemos mencionar lo que debe suceder, absolutamente necesario, es imprescindible o inevitable, es necesario como obligatorio. Eso es lo que significa esta pequeña palabra, era necesario, o como le hemos dicho, dei, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo se traduce esto? Este necesario surge del determinado consejo y voluntad de Dios. Quiero de aclarar que esta palabra es necesario, tiene 5 connotaciones, pero de estas solo vamos a considerar esta que he escrito aquí. Surge esta palabra, es necesario, surge del determinado consejo y voluntad de Dios, especialmente por aquel propósito suyo que se relaciona con la salvación de los hombres, por intervención de Cristo. Y la otra cosa importante que se revela en el Antiguo Testamento. Así que es necesario, surge del determinado consejo y voluntad de Dios, se relaciona con nuestra salvación, interviene el Señor Jesús para poder hacer esto, y esto se revela en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo podemos traducir? En las Biblias en español lo podemos traducir, es necesario, se debe, es menester, se tiene por obligación, es propio y es conveniente. Es esta lo que significa esta pequeña palabra, es conveniente. Y aquí nos hacemos nuestra primera pregunta: ¿qué es conveniente? ¿Qué era necesario? Para eso, entonces, vamos a este mismo versículo y continuamos leyendo el versículo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. Mira lo que le era necesario: ir a Jerusalén, en Jerusalén padecer por los líderes religiosos. 3, ser muerto. Y 4, resucitar al tercer día. 4 cosas eran necesarias, que estaban en el plan de Dios, que eran obligación, que eran absolutamente necesarias que pasaran, que eran inevitables, eran imprescindibles estas 4 cosas. Veamos una por una. Ir a Jerusalén. ¿Por qué era imprescindible ir a Jerusalén? Bueno, como ustedes recordarán, Jerusalén es la capital de Israel. Esta semana que el Señor llega allí es la última semana que Jesucristo va a estar en la tierra, digamos, vivo, ¿verdad? Allí. En Juan capítulo 12, versículo 1 nos dice que faltaba 6 días para una fiesta especial. Y vamos a ver que entonces en Jerusalén se celebraban las fiestas principales. Entre ellas se menciona la Pascua. La Pascua, en el capítulo de Juan 12:1, nos dice que faltaban 6 días para la Pascua. En esos 6 días, Jesús había ido a visitar a sus amigos Lázaro y sus hermanas María y Marta a Betania. Ese era el 6º día, antes de la Pascua. Y estaba allí en ese día, estuvo con ellos, y al día siguiente él iba a ir a la capital, a Jerusalén. Como ustedes saben, la Pascua es una fiesta muy importante para los israelitas, pues conmemora cómo Dios los sacó y los liberó allá de Egipto. Para esta celebración también recuerdan que es necesario matar a un cordero perfecto que era muerto, sacrificado el día 14 del mes de Nisan, que es el primer mes de los judíos, entre las 2 tardes, como lo expresa Éxodo 1:6. Esta duraba exactamente un día. Inmediatamente de esta fiesta entraban en otra fiesta que eran los panes sin levadura. Iban ligadas una con otra, la Pascua, y luego comenzaban los panes sin levadura conmemorando también este mismo hecho.
Así que el pueblo judío estaba enfiestado durante 8 días. ¿Por qué? Porque los panes sin levadura duraban 7 días, más la Pascua 1, entonces iban a estar enfiestados 7 días. Ahora, ¿por qué era necesario entonces? Porque en esa ocasión había mucha gente que iba a ser testigo de lo que iba a suceder en esa semana tan importante. Ok. ¿Qué más le era necesario? Además de ir a Jerusalén, era necesario padecer mucho. ¿Padecer por quiénes? Si nosotros leemos el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 30 y 31, nos dice que no solo va a padecer mucho, sino que va a ser desechado nuestro Señor Jesucristo. ¿Desechado por quién? Desechado, como dice el versículo, por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. ¿Quiénes eran estos? Recordamos que eran los líderes religiosos de aquella época, pero también que en el transcurso del tiempo que Jesús estuvo en su ministerio, ellos vinieron a ser los enemigos de Cristo. Enemigos de Cristo porque él se identificaba como el Hijo de Dios y ellos no estaban de acuerdo de que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué era necesario entonces ir a Jerusalén? Porque iba a padecer mucho, iba a ser desechado por los líderes religiosos, pero también porque iba a ser muerto. Aquí vemos, les voy a leer algunos pasajes en Mateo 26, versículo del 1 al 2. Y aquí antes he puesto dos cuadros allí donde vamos a ver la actitud que los líderes tenían y en el otro cuadro vamos a poner la actitud que Jesucristo tenía ante su eminente muerte. Les leo Mateo 16, versículo 3 y 4. Encontramos cómo los religiosos conspiraron con Jesús y ellos dijeron, entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ok, aquí tenemos la primera cosa, matarlo a cualquier costo. Dice que con engaño iban a hacer esto. Así que ellos no solo iban a matar al Señor, sino que realmente lo iban a asesinar. Esa era su misión, su propósito. Y iban a usar el engaño para poder hacer eso. El engaño desde el arresto, en el juicio y así. Después sigue diciendo, pero decían, no durante la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua que hemos mencionado anteriormente, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y esta es la otra cosa que vemos en la mente de los líderes. Tenían un plan, pero ese plan era con engaño y ese plan era condicionado a su tiempo y a su conveniencia. No en la Pascua, sino en el tiempo que ellos dijeran. Pero su propósito, matar al Señor Jesucristo, asesinar al Señor Jesucristo. ¿Qué pensaba Jesucristo con respecto a esto? Siempre en el libro de Mateo que les acabo de leer, versículo 26, nos vamos al versículo 1 y 2 y dice el Señor Jesús estas palabras. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus apóstoles, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué vemos acá con las palabras que el Señor Jesús está diciendo? Era consciente de su muerte. Jesucristo nunca dudó de eso, era consciente. Pero también resalta que su muerte sería en la hora y en el día que Dios había predeterminado, con anticipación, ¿verdad? Era necesario, como dijimos anteriormente. Juan el Bautista, al inicio de su ministerio, ya había identificado a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario entonces que Cristo, el Cordero perfecto, muriera en la hora y el día predeterminado por Dios, es decir,
en la fiesta de la Pascua entre las 2 tardes del día 14 de Nisan, y para ello solo faltaban 2 días, como dijo el Señor en este versículo de Mateo 26 del 1. Con la muerte de Cristo se da inicio, como nosotros lo sabemos, al nuevo pacto que el Señor ya había dicho en el Antiguo Testamento. Ya no habría de necesidad de matar más corderos, como lo dice Hebreos 4:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Su sacrificio iba a ser suficiente para el perdón de los pecados. Muy bien, estamos viendo que era necesario ir a Jerusalén, era necesario padecer por los líderes religiosos, era necesario que fuera muerto, pero nos dice una cuarta cosa, que era necesario que resucitara al tercer día. La resurrección, como nosotros sabemos, es una parte vital del plan de salvación, del evangelio mismo. El libro de Primera de Corintios 15, del 13 al 19 que les he puesto en la pantalla, resalta la importancia de la resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que este versículo resalta la importancia de la resurrección, porque viene a autenticar la muerte de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario para perdón de pecado. Ahora, ¿por qué era necesario que todo esto aconteciera? Que fuera a Jerusalén, que padeciera por los ancianos, que fuera muerto, pero resucitar. ¿Por qué era necesario? Bueno, la misma palabra nos afirma que Cristo, cuando resucitó, dijo a sus apóstoles estas palabras que se encuentran en Lucas capítulo 24, versículo 44, perdón. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Subrayamos con negrilla, se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿Cuándo les dijo esto el Señor Jesucristo? Bueno, vamos a Lucas un poquito más atrás, a Lucas capítulo 18, verso 31. Y cuando ellos iban caminando, Jesús con sus discípulos hacia Jerusalén, antes de llegar a Jerusalén, les dijo estas palabras: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las escrituras que los profetas acerca del Hijo del Hombre. Todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Estos dos versículos nos dan claramente el por qué era necesario que Él fuera a Jerusalén, padeciera, fuera muerto, fuera y resucitara al tercer día, para que se cumpliera todo lo que en Él se había escrito en el Antiguo Testamento. Cumplir es ejecutar, realizar, ejecutar, pero sobre todo consumar los designios que Dios anticipadamente había revelado en el Antiguo Testamento. Como lo declara también el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 27 al 28. Dice de esta manera: porque verdaderamente se unieron, dice, en la ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nuevamente vemos que el hecho de que Cristo fuese a la cruz
era predeterminado por el puro consejo de Dios. Aquí se mira la soberanía de Dios, usando a los hombres, a Herodes, como dice aquí, a Poncio Pilato y a los demás, pero eso era que ellos estaban cumpliendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuándo se planificó todo esto? ¿Cuándo se planificó esto de que sucediera todo lo que hemos mencionado? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, habla del sacrificio de Cristo y dice, de esto ya destinado antes de la fundación del mundo. Así que el plan perfecto de Dios no fue por casualidad, no fue porque a alguien se le ocurrió, sino porque Dios lo había planificado aún antes de la fundación del mundo. Él sabía que el ser humano iba a fracasar, que iba a pecar, que se iba a alejar de él, y entonces él propició desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, un medio para poder rescatar al hombre. ¿Dónde está escrito todo esto? Porque dice que estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero en parte específicamente están escritas estas cosas. Muy bien, acá en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 44 que hemos leído, dice esto: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas eran las tres partes que estaba compuesto el Antiguo Testamento. Así que en todo el Antiguo Testamento hay algo que revela del plan eterno de Dios de salvación. Ok. La otra pregunta que nosotros nos vamos a hacer, ¿qué cosas se cumplieron entonces en Cristo? Si todo esto era necesario que pasara, si esto había sido ya revelado en el Antiguo Testamento, cosas de estas se cumplieron. Sin ser exhaustivo y sin meternos en detalles en esta ocasión, porque si no perderíamos el hilo de lo que queremos hacer énfasis en esta ocasión, hemos hecho este cuadro. Y en este cuadro vamos a ver los sucesos, vamos a ver la profecía y vamos a ver el cumplimiento de estas cosas. Cada una de estas cosas que vamos a mencionar en este cuadro llevan unas palabras que son claves para poder entender el desarrollo de lo que estamos hablando. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y a veces dice, todo esto se cumplió para que se cumpla lo dicho por el profeta, y dice el nombre del profeta. Otra frase que se usa es como está escrito, y entonces ya da referencia de dónde está escrito lo que vamos a ver. O nunca leíste en la escritura, Jesucristo dice esas frases también, haciendo referencia al Antiguo Testamento. O para que se cumpla la escritura. Cada una de estas entonces tiene estas aclaraciones, que todo esto fue encontrado en el Antiguo Testamento o desarrollado en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? De la pasión de Cristo. Lo primero que vemos es la entrada a Jerusalén sobre un pollino. Esto estaba profetizado en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Se cumplió, como hemos puesto allí, en el libro de Juan, capítulo 12, del 12 al 14, cuando vemos a Jesús entrando por Jerusalén y se le pone lo que nosotros llamamos Domingo de Ramos, ¿verdad? Que celebramos el día de ayer. El Señor Jesucristo entra en un pollino. La otra cosa, después de eso, al día siguiente que entró a Jerusalén, dice que él fue al templo y botó todo mesa, recuerda, la alabanza de los niños, que los mismos religiosos estaban enojados por eso, pero eso ya estaba profetizado en Salmos 8:2, donde se da en Mateo capítulo 21 del 15 al 16, nosotros podemos ver eso.
Al mismo tiempo, luego de eso y ver todo eso, empiezan los gobernantes a conspirar con Jesucristo. Esta conspiración también ya estaba planificada por nuestro Señor. Dice en el Salmo 2:2 que allí ellos se iban a poner en contra del Señor. Lo vemos en Mateo capítulo 26, en el 3 y en el 4, cuando ellos conspiraron, y lo acabamos de leer también eso. Además dice que muchos no creyeron en él. En el Salmo, en Isaías 53:1 se nos revela que la gente no creyó en él. Y el Señor lo vuelve a insistir en Juan capítulo 12, verso 37 al 38, que la gente no iba a querer creer en él. Fue traicionado por un amigo. En Salmo 41:9 nos lo expresa. Lo encontramos hecho realidad en Juan 13:18 al 21, donde sabemos que Judas Iscariote entregaría a nuestro Señor Jesucristo. Él, haciendo un pacto con las autoridades religiosas, pues vendió a Jesús en 30 piezas de plata. Esto también ya estaba profetizado en Zacarías 11, versículo 12, y esto lo vemos concretizado en Mateo 26, versículo 31 y el 56. Otra cosa que ya estaba profetizada es que los discípulos le abandonaron. Cuando estaban en el Getsemaní y llegaron a arrestar al Señor Jesús, él ya les había anticipado que le iba a abandonar. Pero allí, después del Getsemaní y que lo capturaron, entonces le abandonaron. También esto había sido profetizado en el libro de Zacarías capítulo 13, versículo 7, y hecho una realidad también en el libro de Mateo, versículo 26, del 31 al 56. Le aborrecieron sin causa. Esto está revelado también en el libro de Salmos, capítulo 35, verso 7. Cumplimiento de esto lo vemos también en Mateo 31. En Juan 15:25, que lo aborrecieron, usando siempre el mismo versículo el Señor. Falsos testigos también, falsos testigos que le acusaron cuando estuvo en el juicio. También el Salmo 35:11 nos lo dice, que iba a ser acusado falsamente y cumplido pues en lo que es el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos dar una referencia de Mateo capítulo 26 del 59 al 51 como un ejemplo del juicio. Pero en el juicio, como sabemos, él se quedó en silencio, no contestó todas las acusaciones que el pueblo le estaba haciendo o los gobernantes le estaban haciendo, y esto también estaba ya profetizado en Isaías 53, verso 7, que es un pasaje muy importante, Isaías 53, donde nos habla mucho acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Hemos puesto un ejemplo aquí en Mateo 26, de 62 al 63, donde vemos que el Señor Jesucristo queda callado, crucificado entre dos ladrones o dos impíos, como él mismo lo expresó. Esto lo dice también Isaías 53, verso 12, y el Señor lo expresa en Lucas capítulo 22, 31, que iba a ser muerto entre pecadores. También otra cosa que encontramos que se cumplió es que fue clavado de manos y pies. El Salmo 22, verso 16 lo afirma, ¿verdad? Que iban a orar, a hacer hoyos en sus pies y en sus manos. Y también lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 27, cuando se presenta con Tomás y le enseña el costado y le enseña sus manos donde habían sido clavadas. Echaron fuerte sobre su ropa cuando él ya estaba en la cruz. Los soldados romanos repartieron su ropa, pero también echaron suerte sobre su túnica. También estaba revelado en el Salmo 22, 18 y fue ejecutado, o ejemplo, ¿verdad? En Marcos 15, 24.
fue escarnecido y despreciado en la cruz del Calvario. También lo encontramos en Salmo 22 del 6 al 8 y lo podemos dar una referencia en Mateo 27 del 39 al 40, donde vemos que le escarnecían y donde vemos que le decían, bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. Antes de morir, él tuvo que decir las palabras tengo sed para que se cumpliese también la escritura de que estaba escrita en Salmo 69, verso 21. Y tenemos el versículo de Juan 19, del 28 al 29, donde nos da el cumplimiento de estas palabras. Al morir el Señor Jesucristo, recuerdan que José de Arimatea pide su cuerpo, pero entonces antes de entregarlo, ven y van a la cruz y ven que el Señor está muerto y dice que no fue quebrado ninguno de sus huesos. Esto también estaba profetizado o estaba dicho con anterioridad en el Salmo 34, verso 20. Y bueno, su cumplimiento también lo tenemos allí en el Juan, capítulo 19, en el versículo 33 y el versículo 36. A los mismos soldados romanos, al verle que está muerto y que no quebraron sus pies para asegurarse si realmente él había muerto, entonces metieron una lanza en su costado, atravesaron su costado, y esto estaba revelado en Zacarías 12, versículo 1, y dicho también, o como ejemplo, en Juan capítulo 19, el verso 34 y el verso 37, donde dice que le traspasaron su costado. Luego de eso, José de Arimatea, entonces, al ser confirmado que ha muerto, ¿verdad? Entonces le entierra a él. Y también esto se nos revelaba que Jesús, su tumba era de alguien que era rico. Esto está en Isaías 53, verso 9, y en el relato de los evangelios lo encontramos en Mateo 27, 57 al 60. Y la última cosa que tenemos que mencionar es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al tercer día, que también había sido anunciado que no vería corrupción en el Salmo 16, versículo 10, y vemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo en Mateo 28, del 5 al 6. Así rápidamente hemos visto de que realmente lo que estaba escrito del Señor se cumplió, se estaba cumpliendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estas profecías son profecías que están en los salmos de David. David estuvo reinando 1000 años antes de la muerte de Cristo. Pero también tenemos profecías como Isaías. Isaías estuvo ministrando entre el año 700 antes de Cristo, pero también tenemos a Zacarías, que más o menos estuvo ministrando 500 años después, antes de Cristo. Así que todas estas profecías son con mucho tiempo de anticipación. Ahora ustedes tal vez se estarán preguntando, pero bueno, el libro de Lucas nos dice que también estaba escrito en la ley. Ya vimos profetas, ya vimos salmos, pero ¿y la ley? ¿Dónde está escrito en la ley? Bueno, en todos los tipos que había. El tabernáculo habla de Jesús. Los sacrificios hablan de Jesús. El maná habla de Jesús. Pero también habla la primera referencia de Jesús y del sacrificio que él iba a hacer. Lo encontramos en Génesis capítulo 3, como ustedes lo saben, versículo 15, donde el Señor dice que va a poner enemistad entre la mujer y la simiente de la mujer, la primera mención de ese sacrificio que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Eso es aproximadamente, no lo sabemos porque está allá en el inicio, ¿verdad? Pero si tomamos en referencia a Abraham, que Abraham vivió 2500 años antes de Jesucristo, entonces tenemos aquí una profecía que fue dada por mucha anticipación. Ahora, nos interesa, ¿cuál fue la actitud de Cristo ante esta realidad? Recordemos que estamos viendo la palabra es necesario. Es necesario es que Dios ya había con anticipación determinado
la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Era un hecho de que se iba a dar. ¿Cómo era la actitud de Jesús ante esta realidad? Muy bien, aquí en el versículo de Juan, capítulo 16, versículos 23 y 28, dice las siguientes palabras. El Señor Jesucristo lo está diciendo. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Pedro, al ver a la gente que le estaba arrestando, tuvo un impulso y cortó la oreja de uno de los siervos, ¿verdad? De allí. Y recuerdan este evento seguramente en Mateo capítulo 26, versículos 53 al 54. Dice, el Señor Jesucristo le dice a Pedro después de haberle cortado la oreja a este hombre, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Dos palabras. Ha llegado a esta hora. He llegado a esta hora. Y la otra palabra importante, porque cómo se cumpliría las escrituras de que era necesario que así se haga. ¿Cuál era entonces la actitud de nuestro Señor Jesucristo? A pesar que dice que su alma estaba turbada, era una actitud de puesto sus ojos en las cosas de arriba. ¿Recuerdan cuando Jesús también reprendió a Pedro? Cuando éste le dice, no, Señor, que no vayas a morir. Y entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas en la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Esa era la actitud del Señor. A pesar de que su alma estaba turbada, él quería hacer la voluntad de Dios, el plan perfecto de Dios a ejecutarlo. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál era su condición? Ya dijimos allí en el verso que hemos leído que su alma estaba turbada. En Mateo 26, 37 también nos comenta otra cosa de cómo era su condición como ser humano. Comenzó a entristecerse cuando él iba en este proceso de la pasión, pero también dice a angustiarse en gran manera. Él mismo lo expresa también su condición en Marcos capítulo 14, verso 34. Él dijo así, mi alma está muy triste hasta la muerte. Así que él como ser humano sentía el dolor, sentía la situación difícil que se le avecinaba. ¿Qué hizo él entonces en este momento de tanto dolor, de tanta preocupación? Lucas capítulo 22, verso 46 nos da la respuesta. Dice que él fue a orar al Getsemaní y dijo estas palabras, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No que estuviese dudando, porque él estaba seguro, como lo hemos anticipado antes, sabía y estaba muy consciente de que era necesario que todo eso aconteciera. Por eso le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Más adelantito en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 44, dice que la agonía del Señor era era tanta, pero dice que esta oración tan fabulosa, ¿verdad? Estando en agonía, oraba más intensamente. Dios Jesucristo en su agonía no se dejó sucumbir por la tristeza ni la angustia. Sabía que la oración o la comunicación con su madre le fortalecería y fue así.
Si nosotros leemos el libro siempre en Lucas capítulo 22 y el versículo 43, nos va a decir que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y esta palabra fortalecer tiene una fuerza muy tremenda. Es hacer frente a cualquier oposición que es necesaria pasar. Eso significa fortalecer. La palabra fortalecer significa ofrecer resistencia ante eso que es necesario que pase. Así que, ¿cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo? La primera actitud que vimos es que Él ponía los ojos en el plan de perfecto, en eso que había sido planificado desde la fundación del mundo. Sus ojos estaban puestos allí, no estaban puestos en su condición de tristeza, de turbación, de angustia. No, para eso Él lo que hizo es, se fortaleció en la oración. Pero a mí me llama la atención y no sé, no encontré una palabra para describir qué clase de oración hizo Jesús. Pero la oración que Jesús hizo era una oración en base a la voluntad de Dios. Él no dice, quítame esto, pasa de mí, que no sienta dolor. Mira, quita mi tristeza, quita mi turbación. No lo dice así. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a padecer. Él sabía que tenía que morir. Él sabía que eso era plan de Dios y que él voluntariamente había aceptado venir a esta tierra para ejecutar. Él mismo lo dice, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por mucho. Entonces, esta oración, aunque yo no pude capturarla, yo estaba pensando ponerle, se fortaleció en la oración divina, pero después dije, puede ser que ese divina se mal entienda, pero lo que quiero resaltar es que la oración era la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios, no de sus propios deseos o de su propio padecimiento, sino considerar la voluntad de Dios. Por eso el punto número 1 es muy, muy importante, puesto los ojos en él, en lo de arriba. Ok, ahora la pregunta es, ante todo esto que hemos visto, que era necesario que todo esto aconteciera, ¿cuál será nuestra actitud? Nuestra actitud como hijas de Dios, realmente ahora que estamos celebrando en esta semana y recordando la pasión de Cristo o la Semana Santa, como se le llama, ¿verdad? O como solemos decirle, no ocurrió por casualidad o por ocurrencia del hombre, sino que surge del determinado consejo y de la voluntad soberana de Dios, planificando cada detalle antes de la fundación del mundo, el cual fue revelado a los escritores bíblicos para dar testimonio a los hombres del amor, de la misericordia, de la fidelidad, de la veracidad y de la justicia de nuestro Dios. Así que como mujeres, ¿cuál es nuestra actitud ante esta verdad que era necesario que Él padeciese por nosotros? Nuestra primera actitud, como dice muy bien el libro de Hebreos, hemos recibido un reino inconmovible, un reino que vale la pena, un reino que ha sido sellado con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no es falsedad, es verdad. Entonces nuestra gratitud completa a Él por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Pero ese mismo versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 28, que dice, hemos recibido ese reino inconmovible, por lo tanto tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, nuestro servicio. Primero, gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros y la manifestación de esa gratitud es el servicio que nosotros le damos a nuestro Señor. Esa debe de ser nuestra actitud, no solo hoy, no solo esta semana, sino es una actitud que tenemos que tener día a día, agradecidos por el Señor, y que esa gratitud nos impulse a servirle, no porque la gente nos vea, sino porque estamos agradecidas por Dios, por la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario.
¿Qué otra cosa? Aquí estamos nosotros como mujeres y hemos visto la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos hacia el pasado, la venida del Señor Jesucristo. Y una pequeña palabra nos dice el propósito o nos da la perspectiva de Dios. Es necesario. Necesitaba pasar todo esto para que se cumpliese el plan soberano de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Pero hermanas, nosotros anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos dice que fue alzado al cielo y que los ángeles dijeron, ese mismo Jesús que habéis visto volverá. Y eso es lo que consideramos parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que la venida de nuestro Señor Jesucristo está definida también por este pequeño vocablo? Es necesario. Es necesario. Capítulo 24, verso 6, 7 y 8 dice que es necesario que todas estas cosas acontezcan. ¿Qué cosa? Rumores de guerra, levantamiento de nación contra nación, pestes, terremotos, destrucción, etcétera, etcétera. Es necesario. ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante esta realidad que empezamos a vivir? Porque si esto la primera venida se anunció con mucha anticipación, también la segunda venida se ha anunciado en el Antiguo Testamento. Cristo vuelve, pero es necesario que todas estas cosas acontezcan. ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante este futuro que venga, que se nos avecina, verdad? Han pasado 2000 años después de la venida del Señor Jesucristo y vamos viendo cómo la historia va encaminándose hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto falta? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la primera venida y la segunda venida están estipuladas por esta pequeña palabra. Es necesario. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? La misma que el Señor Jesús tuvo. Permítame recordarla. Poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Concentrémonos en lo que es la palabra. No da miedo lo que está pasando hoy en día y no me voy a meter en detalles en eso. Pero nosotros, como hijas de Dios, no nos debemos de afanar ni preocupar porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. Hemos de poner nuestros ojos en las cosas de arriba, pero también fortalecernos en la oración, pero en esa oración bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la oración bajo la voluntad de Dios? Es necesario que todo esto acontezca. Nación contra nación se levanta, habrá guerra, habrá peste, habrá destrucción, habrán terremotos. Entonces oraremos para que no hayan terremotos, oraremos para que no hayan guerras, oraremos para que no haya pestes, oraremos para que el plan de Dios se cumpla en medio de estas cosas que están pasando, que nos causan dolor. Dios no sucumbió, sino que se fortaleció. Y esa fortaleza que Dios da es para enfrentar esas cosas difíciles que vienen a nuestra vida. Agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, pero también agradecemos a Dios porque nos anticipa nuestro futuro o nuestro presente, si lo queremos decir así, ante las cosas que son necesarias también que acontezcan en su segunda venida. Amén. Señor, de veras que en esta ocasión, como hemos dicho, queremos agradecerte por todas las cosas que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque esta pequeña palabra es necesario. Nos da una perspectiva completa del plan tuyo de tu pasión. Gracias porque era indispensable, era indiscutible, era obligatorio, Señor, que todas estas cosas acontecieran. Sabemos que sufriste, que padeciste, pero gracias por esa
entereza que tuviste de llegar hasta el final, oh mi Dios. Muchas gracias por ello, porque lo soportaste, porque lo sufriste por mí, porque lo supiste por nosotros, porque nos amaste en ese amor tan eterno, Señor, y te agradecemos. Ayúdanos a servirte con fidelidad, Señor, con fidelidad a tu nombre, pero con fidelidad también de escudriñar tu palabra, de podernos afincar y tener esa comunión contigo íntima, Señor, día con día. Pero también ayúdanos, Señor, porque tu segunda venida está también condicionada a esta palabra, Señor. Es necesario, Señor. Es obligación, es indispensable. Tú lo has dicho, Señor, que todo esto va a acontecer. Y, Señor, somos una generación privilegiada a ver muchas cosas que están aconteciendo, mi Dios, que nos alertan a cada una de nosotros para poder poner nuestros ojos a las cosas de arriba y para fortalecernos, oh mi Dios, en la oración bajo tu voluntad. Ayúdanos, Padre. Muchas gracias por tu reflexión en este día, Señor. Bendice a mis hermanas, a cada una de las que están presentes, como a las que van a escuchar este mensaje después, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea bendecido, que tu nombre, Señor, en esta ocasión también sea un refrigerio, Señor, en la vida de cada uno de las que van a escuchar. Espíritu Santo, tú conoces los corazones de cada una de mis hermanas y conoces por qué este hilo, Señor, de pensamiento en esta oportunidad. Gracias, Padre, por ver tu perspectiva a través de una pequeña palabra. Es necesario. Muchas gracias. En tu nombre oramos. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Ninette. Qué estudio más bello. Pero es necesario que te hagamos algunas preguntas, quizás. Y sí, siempre, bueno, está bien. Siempre el grupo hace algunas preguntas o agrega algunas cosas. Así que vamos a ver qué dicen las hermanas aquí y qué buenísima presentación. Ha sido una bendición pues poder tenerte. Y mis hermanas, tenemos un grupo bonito aquí en el Facebook. Si tenemos algunas preguntas, me gustaría que aprovechemos que está aquí Ninette y que están también otras hermanas aquí que podían aportar algo bueno para nosotras en esta mañana. Así que si tenemos algunas preguntas, sería bueno que lo aprovecháramos ahorita, aprovecháramos que aquí estamos. La verdad que bajo la luz de lo que nosotros pues hemos aprendido, ¿verdad? Y leído, sí nosotros entendemos, gracias al Señor, que todas las cosas han acontecido porque así lo planeó el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, y que se dieron como Él quiso, y que nosotros somos receptoras de esta bendición tan grande. Pero me encantó al final esto de poder recordar en este tiempo que Él hizo algo muy grande, que estaba profetizado y que se cumplió, y que así como Él profetizó su primera venida, así va a venir por segunda vez, ¿verdad? Entonces eso creo que a la luz, como tú decías, de lo que vivimos, de lo que pasa, creo que por lo menos hemos aprendido hoy que nuestras oraciones deben ser también diferentes, ¿verdad? Porque es una realidad. Oramos que se vaya la peste, ¿verdad? Que no nos llegue el COVID a nosotros. Oramos que se acabe la guerra. O sea, son peticiones que tenemos y que son sentidas y las hacemos humanamente porque vemos gente sufriendo, vemos gente que ha muerto, vemos el dolor en el mundo y todo eso. Pero si vamos a la palabra y nos damos cuenta que el Señor dice, va a venir todo esto. Entonces, en un sentido, nosotras como cristianas debíamos de estar ya listas. Eso va a venir. Entonces, lo que tenemos que pedirle al Señor es algo que tú dijiste y que me gustó, que si lo puedes repetir. Esto de que pidamos que el Señor nos fortalezca, ¿verdad? O sea, y tú dijiste lo que significaba y eso de
de poner resistencia, o sea, que el Señor, ponernos de resistencia. Creo que mucha gente hoy está de moda, no sé si has escuchado tú, pero me imagino que muchas de mis hermanas han escuchado la palabra que está de moda aquí, Maxi, que la resiliencia, que como que quieren hacer, no sé si estoy equivocada, que es lo mismo, o sea, en una persona hay que ser, eso se ha puesto de moda esa palabra aquí en los Estados Unidos, resiliencia, ¿verdad? Entonces es como eso, ¿verdad? Como que pongamos la resistencia, pero la verdad que el Señor nos da la palabra aquí en la palabra de Dios diciendo, fortalecer en mí y en el poder de mí, ¿verdad? Y y hay un montón de cosas que nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad? Tú eres mi fortaleza. Y muchas creo que creemos que fortalecer es fuerza. Y sí, es un tipo de fuerza, pero que quizás hay un sentido. Si podías decir un poquito más de eso, de cómo está la palabra aquí, esta palabra de fortalecer, porque la más común creo para todos es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero ¿a quién fortalece el Señor en el contexto de Filipenses? Sí. Entonces, pero aquí bien tremendo esto. Si pudieras agregar un poquito más de eso, creo que toda la mayoría de nosotras necesitamos fortalecernos en el poder de su fuerza, dice un versículo. De su fuerza, sí, exactamente. Fortalecer, como dice la misma palabra, es fuerte, es como participar en una confrontación necesaria, o sea, tener la suficiente capacidad, ¿verdad? Para resistir los embates negativos para nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? De dolor, negativos, pero que Dios nos da la fuerza para poder salir adelante. No quiere decir que no lo sintamos, ¿verdad? Sino nos ayuda a poder confrontar esa resistencia. ¿Sí? Sí, así es. Y realmente qué mejor que tener a Dios que nos ayude a eso, ¿verdad? Exactamente. El gran problema es que un montón de gente no lo tiene. Exactamente. No, y eso nos ayuda a no sucumbir en esas cosas de tristeza, de aflicción, de duda, bueno. A nosotros. A nosotros. A nosotros, a los que hemos creído, a los que tenemos al Señor, ¿verdad? Exactamente. Pero hay muchos que por eso andan ahí sufriendo y sufriendo en medio de todo esto. Y la tristeza muchas veces es en el pueblo de Dios, ¿verdad? Que vemos gente que, ay, no, hermanas, que Dios mío, entonces uno dice, ay, qué tristeza, no han crecido, ¿verdad? O sea. O como lo dice el Señor allí, ¿verdad? Porque a mí me llama la atención el libro de Lucas, ¿verdad? Que dice que estando en agonía, ¿qué dice? ¿Seguía lamiéndose sus heridas? No, ¿verdad? O aumentaba y le echaba leña a la tristeza o al temor. No. Dice que oraba más intensamente. Y nosotros hacemos al contrario. ¿Verdad? Al contrario, nos hacemos que la tristeza o la preocupación nos controle. Y dice ahí que no, que la oración es más intensa. ¿Por qué? Porque lo que hace es esa conexión, ¿verdad? Sí. La oración hace la conexión con nuestro Padre, ¿verdad? Y Él entonces nos fortalece, nos da la capacidad para confrontar, ¿verdad? Sí. Una capacidad necesaria para confrontar. Es una fuerza interna, como lo dice el mismo libro de Efesios, ¿verdad? Capítulo 6, sí. Que nos fortalece, ¿verdad? Ahí. Sí, no, y ahí qué lindo que en ese momento difícil del Señor, ¿verdad? Cómo viene, dice, a un ángel a fortalecerlo. Y yo creo que esa es la gran ayuda que nosotros tenemos, o sea, que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos ayuda grandemente. Y también hemos sido receptoras de recibir ángeles muchas veces que vienen a fortalecernos, ¿verdad? En el momento el Señor manda ángeles a veces de carne y hueso y otras veces
algo pues sobrenatural, podemos sentir la fuerza del Señor en nuestra Sí. vida para En fortalecer. la misma palabra, ¿verdad? La Exactamente. misma palabra. ¿Cuál es la importancia de estar completamente sumergidos en Él, ¿verdad? La palabra, Ajá, en su palabra. definitivamente. Pues qué Definitivamente. lindo eso de, sí, ajá, de eso de poder estar con el Señor y sentir su fortaleza, ¿verdad? Como, y creo que hasta cantos de eso es, ¿hay algún canto de eso? Me acabo de Sí. acordar que... El gozo del Señor, no, pero ese es mi fortaleza, pero ese dice el gozo. Ese es el gozo del Señor que dice que mi fortaleza es. Sí, pero qué lindo. Hermanas, si alguna de ustedes, algo que les hizo clic o algo que ustedes quisieran agregar y compartir, ahí. Si no, otra cosita que también me llama la atención, lo escuché alguna vez en cuanto a ese momento difícil del Señor en el Getsemaní. Hay una parte en los evangelios que dice que gotas de sangre salían, ¿verdad? Y alguien ha dicho que había tanto estrés en ese momento en el Señor como hombre, porque no debemos de olvidar eso, ¿verdad? Que Él sufrió todo eso porque Él era un hombre, como nosotros, un ser humano, ese hecho de esa presión tan grande, ese estrés tan grande que le produjo que salieran de él gotas de sangre. Imagínate qué tremendo ha de haber sido eso, ¿verdad? Ay, no, yo no me puedo imaginar eso que, bueno, creo que la mayoría de nosotros a veces hemos pasado por momentos muy duros así, pero al punto de que nos salga sangre por el estrés que tenemos, creo que ninguna de nosotras haya dado, por lo menos, no, ¿verdad? Sudan algunas quizás, ¿verdad? Hay un versículo que dice, ¿verdad? Vosotros no me acuerdo ahorita dónde está, pero está en las cartas de Pablo, ¿verdad? Dice, no han sufrido hasta la sangre. Sí, ¿De es acuerdo? cierto. Algo, Pablo creo que dice algo de eso. Sí. No hemos sufrido hasta la sangre. Hasta la sangre, haciendo memoria y referencia al sufrimiento tremendo que nuestro Señor Jesús, no lo podemos comprender. No ¿verdad? podemos. No, Es no. tan grande porque... Pero eso médicamente es comprobado, ¿verdad? Que alguien que pasa por mucho estrés, los vasos capilares revientan, ¿verdad? Y entonces sale ese... Bueno, Chelita nos puede explicar mejor, ¿verdad? Como médico. Sí. Ajá, Chelita, ¿qué puede decir aquí la doctora? Especialista en sangre, por cierto. ¿verdad? Sí, fíjate. Sí. Sí, miren, la sangre tiene tanto significado, ¿verdad? En la Biblia. Y la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, tomando todo el papel de todo el mundo. Cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones personales o del grupo familiar, pero el Señor tomó el pecado de todo el mundo, ¿verdad? Imagínense. Y Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Entonces, es una situación única que nadie más la puede tener, ni la ha tenido, ¿verdad? Solo nuestro Señor Jesús. Y por eso, a mí en lo personal no me gusta hablar mucho solo de la palabra estrés como cualquier aflicción o cualquier sofoca que nos coge, no, ¿verdad? Más que todo, estrés profundo son presiones emocionales y físicas que nos afectan todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nuestra mente. Entonces el Señor, cuando estuvo en el Getsemaní, oraba por nosotros. Imagínense, ¿verdad? Por cada una de nosotros. Y ese amor, cuando uno ama, lo hizo llegar a un momento de tanta presión que su sudor fue sangre, ¿verdad? Entonces, por eso es una expresión de lo intenso,
intenso que estaba, ¿verdad? Pero él, me gustó, Ninette, que nos hicieras énfasis de que cuando nosotros oramos también debemos poner nuestros ojos en las cosas de arriba, ¿verdad? En las cosas de nuestro Padre, porque en veces oramos, pero orando que influencias a fulano, a sultano, al médico, y no ponemos en nuestras oraciones, nuestro pensamiento de orar al Señor, ¿verdad? Y es así como son esas oraciones intensas, ¿verdad? No es la que oramos todos los días, gracias Señor por esta comidita y como dicen los niños, ¿verdad? Que se van a acostar y oran por la comidita. Entonces, la oración intensa lleva un sentir, una concentración, una de veras entrega, ¿verdad? Al Señor. Así que gracias por recordarnos. Y nunca había oído esa palabra de ¿verdad? Pero hemos aprendido mucho porque ha sido necesario que se dijeran todas esas cosas de profecía en la palabra y vemos cómo se han cumplido y cómo se están cumpliendo. Amén. Ahora, yo creo que en nuestros tiempos tenemos que aprender a orar sin miedo, ¿verdad? Y con sensibilidad. No es que no vamos a orar porque se acabe la guerra, que no que haya tanta injusticia, porque entonces seríamos insensibles, ¿verdad? Sí. Pero sí podemos orar por esas cosas y ayudar y ver cómo nos involucramos. Pero más que todo también veamos nuestra conciencia de que tenemos que predicar el evangelio, ¿verdad? Y que más que nos arrepintamos, ¿verdad? Y que es tiempo todavía, mientras el Señor no viene, es tiempo de alcanzar a aquellos que no tienen y de nosotros de arrepentirnos y cada día vivir una vida agradable al Señor. Así que, pues, me encantó eso, ¿verdad? Y es así como uno se fortalece, ¿verdad? En estos tiempos también de la pandemia y todos hemos pasado momentos bien fuertes, ¿verdad? De estrés, de depresión, pero yo sé que Dios nos ha fortalecido y dando la victoria, ¿verdad? Así que gracias. Sí, así es. Muchas gracias, Chelita. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Es el momentito para esto. O alguna... porque repítanos la palabra esa, la primera palabra que dijiste, donde que es necesario. ¿Cómo es que se dice la palabra esa, Ninette? D-E-I. D-E-I. Ajá, D-E-I. D-I. D-E-I. D-E-I. Es griego, ¿verdad? Griego. Ajá, es griego. Sí, es el original. Es la palabra original. En español es necesario. Es necesario. Es necesario, sí. Es necesario. Ahí está. Gracias por esta enseñanza. Sí, siempre, gracias a Dios, siempre hemos estado aprendiendo unas cosas bien importantes en estos últimos tiempos, porque si recuerdan que en Navidad, Ninette también nos dio algo de eso, ¿verdad? Cómo tenía que cumplir las cosas para la venida de Jesús y cómo ella llevó la enseñanza por dos lunes. Y hoy también yo dije, Ninette me tiene que ayudar en esto. Así que muchísimas gracias, Ninette, siempre por tu disposición a enseñar y a que podamos aprender. Un aplauso. Dios te bendiga mucho, mi amiga querida. Pues miren, hermanas, es necesario entonces que hagamos ciertas cosas nosotras. Sigamos orando al Señor, porque el Señor nos enseñe más también y que podamos aprender a hacer cosas, creo que diferentes también en esto. Sí, tenemos que pedir al Señor que nos fortalezca mucho
y que nos ayude, pero quizás algunas cosas es que le pidamos al Señor, así como Él quiere que le pidamos. Se dan cuenta que muchas veces nosotros usamos la palabra para orar, ¿verdad? Porque queremos que el Señor orar mejor, orar de una manera diferente, porque siempre estamos, nuestras oraciones son pide, ¿verdad? Así, haz esto, haz lo otro, y hay cosas por las que nunca le pedimos. No le pedimos al Señor que, por ejemplo, nos alumbre el entendimiento para conocerle más, ¿verdad? Que podamos ser, digamos, fortalecidos de la manera en que Él quiere, que sí podamos aprender para que podamos compartir con otros lo que aprendemos, porque eso es parte de lo que queremos, de los propósitos, ¿verdad? Queremos aprender, no solo para nosotros y seguirnos engordando espiritualmente, ¿verdad? Sino que para que esto que aprendamos pueda ser vivido por nosotros, pero vivido y compartido, ¿verdad? Contarle a alguien, por ejemplo, las hermanas que están aquí, los que están oyendo allá en el Facebook, okay, aprendí esto, es lo que es fortalecerme, ¿verdad? En el Señor y lo que significa esto y que todas las cosas que Él ha dejado, que el Señor nos ha dejado para que conozcamos de Él en su palabra, tienen que ser necesarias que sucedan para que el Señor lleve a su final el plan que ha establecido, ¿verdad? Para nosotros, que es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Quisiéramos que ya viniera el Señor, porque de veras, ¿verdad? Pero no sabemos ni qué otras cosas vamos a tener que seguir viendo todavía. Pero hace poco creo que dijiste una cosita de eso, y ese es en cuanto unido a que pensemos en las cosas de arriba, ¿verdad? Porque a veces estamos muy enfocadas en esto que está aquí, ¿verdad? Lo que yo veo, lo que yo toco y no lo que está arriba. Y la verdad es que vamos para arriba, o sea, ¿y qué me voy a llevar yo arriba? Solo lo que he aprendido del Señor, eso es lo que lo que yo voy a tener en mi eternidad con el Señor. Entonces, eso, que el Señor nos ayude. Podríamos entonces tener un tiempo de oración y que el Señor nos enseñe a cada una de nosotras, mis hermanas, a mirar las cosas de arriba, ¿verdad? Tener yo mi mirada más en eso. Y sí, hay aflicciones, hay situaciones, pero en esas aflicciones y esas situaciones tenemos la ayuda del Señor porque Él nos fortalece para pasarlas. Él nos ayuda, ¿verdad? En eso. Y que podamos de veras anhelar, desear, ver las cosas de arriba, ver las cosas como Dios las ve, ¿verdad? Y eso nos lo va a dar el estar más apegada a su bendita palabra, conocerla más. Y esto me tiene que motivar entonces a mí a leer más la Biblia, conocer más de mi Señor. Y en este tiempo, hermanas, miren, aprovechen. Yo sé que algunas, tal vez en Latinoamérica, van a andar paseando, quizás, ¿verdad? Qué buen que las vacaciones. Nosotros no tenemos vacaciones. Alguien me dijo, sí, en teoría es el tiempo de vacaciones, pero yo no tengo vacaciones. Me digo, ay, Dios santo, sí, porque que tienen 2 semanas. sí, bueno, alguna gente tiene 2 semanas, salieron el viernes, creo que salieron desde el viernes de la semana pasada y regresan hasta el lunes después de resurrección. Entonces, creo que tal vez podría ser muy bueno irnos a los 4 evangelios y leer esto de la pasión de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Como para poder estar otra vez viendo eso, y se puede ver que la diferencia de lo que dijeron los evangelistas, ahí ese es muy bueno. Voy a tratar yo, si Dios me permite, compartir con ustedes, creo, una serie de mensajes que hemos estado dando nosotros en nuestra iglesia desde el capítulo, eso es en Marcos, estuvimos desde el 14, capítulo 14, y ya Gerardo termina el 16 con la resurrección. La enseñanza de todo eso y de muchas de las cosas que pasaron. Ayer experimentamos en la iglesia la oposición. Ayer experimentamos oposición en la iglesia porque se desconectaron, la transmisión se desconectó y entonces no pasaba por un lado, después, entonces, ok, se desconectó aquí, y después a la otra que estaba también transmitiendo, se le desconecta, tuvo que volver a conectar. Era una cosa que nosotros, ay Señor, ¿qué está pasando aquí, verdad? Y mi esposo me dice, bueno, la verdad es que es oposición, ¿verdad? Hay oposición, y para más, bueno, el mensaje terminó un poquito más tarde,
y nosotros estamos en un lugar donde que tenemos que terminar exactamente a las 11, porque a las 11:05, 11:10 viene un grupo que va a tener una escuela dominical ahí. Entonces nosotros tenemos que estar bien con el horario. Entonces Gerardo eran las 11:10 y él no terminaba, estaba ya con el último punto terminando y podíamos escuchar ya a los hermanos ahí afuera. Y nosotros, qué pena, ¿verdad? Porque somos huéspedes en esa iglesia. Y entonces hasta eso. Entonces los anuncios se dieron, siguiéndonos, se dieron los anuncios, algo tan chistoso. Entonces me dice Gerardo, bueno, hasta eso, la gente salió más temprano ayer. Bueno, le digo yo, como sea el Señor hizo lo que tenía que hacer y fue un mensaje muy bueno sobre los primeros versículos ahí los últimos versículos del capítulo 15. Había tanto ahí que yo que me dejo lugar para escribir aquí. Pero vamos a ver si lo podemos poner como cápsulas para que los hermanos vuelvan a escuchar los mensajes, porque esta semana, ya que no hay nada así en las iglesias, hasta el viernes, primero Dios, vamos a tener algo, así que podamos seguir aprendiendo. Así que, hermanas, vamos a orar, tener un tiempo de oración y vamos a pedirle aquí a algunas que oren por esto que hemos aprendido. Su hermana Betty Barrios, quiero que ore usted por esta enseñanza de esta mañana. Y sí, tenemos peticiones y la mayoría de ustedes las tiene escrita. Sigamos orando. Algunas el Señor ya las ha contestado. Gracias a Dios mandamos la petición la semana pasada de Norma. Norma estuvo conmigo la semana pasada y al día siguiente me dice, me siento mal, creo que tengo COVID. Y yo, y yo la tuve conmigo, la tuve abrazada, la tuve a la par, mira, así como te tengo aquí. Y estuvimos platicando muchas cosas y es que ella es como para mí es como que fuera una hija porque está jovencita, ella está bien joven, Norma, y sufre tanto. Entonces estuvimos platicando, yo no, hombre, no. Y entonces yo dije, si tiene COVID ella, yo la estuve apapachando aquí, yo voy a tener COVID, ¿verdad? Pero miren, gracias al Señor, no me puse a pensar más allá. Yo dije, bueno, yo soy vacunada, si me va a dar suavecito. Y no, gracias a Dios, no, ella se hizo la prueba y no, sí tenía una infección en los oídos, sí, una infección en los oídos, pero bendito Dios no. Entonces, podamos recordar a las peticiones ahí en nosotras solas en casa, pero podamos pedir en esta mañana, hermana Betty, que el Señor nos ayude a ver las cosas de arriba y que nos fortalezca en lo que tiene que fortalecer a cada quien según su necesidad también. Y solamente quiero que oren, sigan, o si esta petición necesito que la oren, que el Señor nos ayude con los eventos que vamos a tener en El Salvador. Vamos caminando con esto y hemos visto la mano de Dios en un montón de cosas. Entonces que el Señor nos dé un evento de acuerdo a su voluntad y que lleve a las personas que Él quiere. Sonia no está aquí ahorita, Sonia Rodas ha estado atendiendo a un grupo de pastores que vinieron de la organización de donde está su iglesia, y yo en la mañana me llamó temprano para decirme que no podía estar, pero hay una buena noticia ahí. Primero Dios, la esposa del presidente de este grupo de gente se ha interesado en el estudio y quiere ver el estudio de Señor. Qué maravilloso es tu palabra. Y vamos a ver si ellos allá en California, ella parece que tiene un grupo de más de 25 mujeres, ella liderando eso. Entonces vamos a ver, así que puede ser una puerta abierta para seguir con el ministerio, gracias al Señor. Hermana Betty, por favor, si puede orar. Muy bien, oremos, hermanas. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por la vida que nos has concedido este día. Y muchas gracias, Padre Celestial, por haber usado a nuestra hermana, tu sierva. Tú la has ungido con el poder de tu Espíritu Santo, a hermana Ninette. Y ha traído para nosotras esta preciosa palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, tú eres grande y poderoso. Tú has hecho grandes cosas en la vida de cada uno de nosotras, tus hijas. Y ahora te damos muchas gracias por esta palabra
que hemos escuchado en este momento. Te rogamos, Padre, que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento para poder atesorar esta palabra en nuestro corazón y llevarla al terreno de la práctica. Muchas gracias, Dios, porque tú eres el único que nos puedes ayudar a través de tu Espíritu Santo, así como usaste a tu sierva en este momento. Te doy gracias, Padre Celestial, por esa obra maravillosa que tú hiciste, enviando a nuestro Señor Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. No fue fácil, Padre. Hemos visto todo lo que Él sufrió por derramar esa sangre para limpiarnos de todo pecado. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba, donde ahora está Él sentado a la diestra tuya para interceder por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, con todo lo que está aconteciendo. No sabemos, Padre, cuántos días más de vida nos quedan. No sabemos cuántas cosas más vamos a ver, pero Padre, fortalécenos con tu poder. Tú sabes la situación que estamos viviendo, familiares que han tenido que partir en esta pandemia, todo lo que hemos pasado, Padre Celestial. Te ruego, mi Dios, que tú nos sigas fortaleciendo, que tú nos sigas ayudando, Padre. Te ruego, Padre Celestial, que tú sigas obrando en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre Celestial. Muchas gracias te doy por este momento que cada una de nosotras hemos escogido de llegar ante tu presencia y escuchar tu palabra. Muchas gracias, Padre. Bendice a mi hermana Alma, Padre. Sigue usándola como un instrumento en tus manos también por este deseo que tú has puesto en su corazón de compartir esa palabra con cada una de nosotras, Padre Celestial. Muchas gracias te damos, mi Dios, recompénsale como solo tú lo puedes hacer, Padre Celestial. Bendice a todas mis hermanas que tú usas y ayúdanos a nosotras para no quedarnos con esta palabra, sino poder compartirla con las personas que nos reunimos, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, Padre. No tenemos cómo pagar todo lo que tú has hecho, pero recibe nuestra adoración, nuestras vidas, como una alabanza ante tu presencia, Padre Celestial. Muchas gracias te damos, mi Dios, y todas las peticiones, todas las necesidades que tenemos están en tus manos, Padre. Tú las vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos por todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos orado. Amén y amén. 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 Muchas gracias, mi hermana Betty. Y pues nos vamos a despedir ya de los que han estado en Facebook. Tuvimos ahí la visita de un primo mío que ahí se conectó y dice que muchas gracias, que fue muy edificante lo que aprendimos. Así que gracias a Dios que mi primo allá en El Salvador está de vacaciones y creo que andaba ahí navegando por el Facebook y vio, y entonces se quedó. Así que gracias al Señor que él pudo estar ahí. Bendiciones a todas las que estuvieron en el Facebook. Ahí estuvo también Elena, hermana Claudia, allá en California. Ya me había saludado a otras que estuvieron. Bendiciones a todas entonces y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes con una enseñanza más de nuestro libro. Y seguimos el próximo lunes ahí con una maestra muy especial también. Que Dios me lo bendiga a todos. Vamos a darle aquí muy bien.